Buenas noches, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 1. Vamos a regresar donde comenzamos. Hechos, capítulo número 1. Basados en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, con este tema tan interesante de una iglesia preparada para la misión. Así que vamos a leer Hechos, capítulo número 1. Del 1 al 5. Libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 1 hasta el versículo número 5. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también Jesús, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que no admiten duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, o comiendo con ellos, como dice otra traducción, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, esta promesa, dada por el Padre, les dijo: oyeron de mí. Porque Juan, sigue Cristo hablando, Lucas lo cita, Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos han visto una película o una de las versiones de esta película, Misión Imposible? Levanten la mano los que la han visto. Bueno, la han visto bastantes. Qué bueno. Bueno, eso es una película estadounidense estrenada en el año 1996. Y está basada en una serie de televisión que también lleva el mismo nombre, Misión Imposible, creada por un señor llamado Bruce Geller. Pero en esta versión de la película, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por el famoso actor Tom Cruise, en el papel de Ethan Hunt. Las características de las misiones de este equipo de personas, de espías, es que serían prácticamente imposibles para cualquier grupo de agentes. Por eso se llama Misión Imposible. Porque tienen una misión que es tan difícil que entonces le pusieron a la película Misión Imposible. Y los agentes tienen que llevar a cabo esa misión tan difícil de llevarla a cabo. Las misiones de este grupo de agentes son inverosímiles, como increíbles, fantásticas. Y los agentes se convierten en superagentes. En esta versión de la película de Misión Imposible, el grupo de agentes ultrasecretos debe recuperar un disco para computadora. Y este disco para computadora tiene información importante para el gobierno. Una información secreta, que ustedes saben que los gobiernos manejan con mucha regularidad. Entonces, en el intento por recuperar este disco, mueren varios agentes. Y el protagonista de la película es acusado de la muerte de esos agentes. Además de intentar entonces de recuperar el material robado, es decir, el disco para computadora, el agente Ethan Hunt, protagonizado por Tom Cruise, deberá probar su inocencia. Contrario a esta saga de ciencia ficción del cine norteamericano, mis amados hermanos, Dios, en su infinita gracia,
tienen una misión que es posible. Ya no es una misión imposible, sino que es una misión que es posible. Y que Él ha confiado no a superagentes, no a superhéroes, sino a hombres y mujeres como usted y como yo. ¿Qué les parece? Esa es la gracia de Dios, que no utiliza superhéroes, ni mujeres maravilla, ni Superman, ni superdotados, ni el hombre araña que se encarama por los edificios, sino a gente como usted y como yo, gente común, lo vil del mundo. El libro de los Hechos nos habla de cómo Dios, en el poder de su Espíritu y a través de seres normales, lleva a cabo esta misión posible. En este maravilloso libro de las Escrituras se registra, como ustedes saben, y como hemos visto durante ya más de un año, el avance estupendo de la iglesia. Desde un pequeño grupo de creyentes enclavados en una ciudad insignificante del Imperio Romano, en Jerusalén, desde ese punto de partida, hasta llegar a ser varios miles y probablemente 100 miles de personas. En 30 años, que es más o menos el periodo que narra Lucas en el libro de los Hechos, desde el nacimiento de la iglesia hasta que Pablo llegó a Roma, miles y miles de personas se convirtieron al Señor. Y cientos de iglesias locales nacieron por la obra del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, utilizando el Señor gente sencilla, gente común y corriente. Aunque también utilizó hombres letrados como el apóstol Pablo. Y hay una pregunta que uno se debe hacer. ¿A qué se debió este asombroso crecimiento numérico y de iglesias locales establecidas en muchas partes del Imperio Romano? ¿Dónde está la clave? Uno se pregunta, ¿en dónde radicó el éxito, si se puede decir éxito, de la iglesia primitiva? Un pequeño grupo de hombres y mujeres, 12 apóstoles, varias mujeres al inicio en el aposento alto, luego en el día de Pentecostés 120 personas aproximadamente, y en 30 años miles y miles de nuevos creyentes, cientos y cientos de iglesias locales. Los templos bíblicos, por ejemplo, en el país tenemos más de 80 años de que la obra surgió. Y yo creo que no llegamos ni a 10,000 personas. ¿Qué les parece? ¿A qué se debió este asombroso crecimiento numérico y de iglesias locales en muchas partes del Imperio Romano? Para nosotros como iglesia de Dios es importante conocer la respuesta a esta pregunta. Como ellos, es decir, como los hermanos allá en la iglesia primitiva, somos llamados a cumplir una misión. Ellos cumplieron su misión de una manera tan eficaz que los inconversos tuvieron que reconocer que ese grupo de personas habían trastornado al mundo entero. ¿Cuánto necesita la iglesia de hoy que se le diga eso mismo? De ahí que si aprendemos cómo ellos lo hicieron, permítame que estoy leyendo un poquito, Dios también puede hacerlo en nuestras iglesias. ¿Usted cree que es así? Otra vez pregunto, ¿a qué se debió ese crecimiento? ¿Cuál fue la clave de su misión eficaz? Yo creo que parte de la respuesta la hallamos en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Parte de la respuesta tiene que ver con el periodo preparatorio que los discípulos de Cristo experimentaron antes de lanzarse a la obra que su Señor les había llamado.
Esa etapa preparatoria que aparece en el capítulo número del libro de los Hechos, con varias cosas que acontecieron allí, se constituyeron en la base para ellos luego lanzarse a la misión. Entonces, tomando en cuenta el capítulo número 1 de Hechos, aprendemos una importantísima verdad. Y esa es la verdad que yo quiero dejarla en la mente de todos ustedes, no solamente en esta noche, sino también en otros mensajes donde hablemos del mismo tema, pero que quede incrustada en nuestras mentes más allá de los días en que vamos a exponer, por la gracia de Dios, este tema. La verdad es que la preparación espiritual es esencial para la misión eficaz. Esa es la verdad principal de este tema. Una iglesia preparada para la misión. Pero ¿cuál es la verdad? Que la preparación espiritual es esencial para la misión eficaz. ¿Usted se la aprendió la verdad? ¿Usted se atreve a repetirla conmigo? La preparación espiritual es esencial para la misión eficaz. La preparación espiritual es esencial ¿para qué? Para la misión eficaz. ¿No se le va a olvidar? Anótela por si acaso. ¿Cómo podemos entonces, estimados hermanos, identificar a una iglesia que está preparada para cumplir su misión? ¿Cómo la podemos identificar? En el capítulo número de Hechos encontramos 6 indicadores que nos permiten identificar si nuestra iglesia está o no preparada para la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces vamos a ver 6 indicadores de una iglesia preparada para la misión. La misión espiritual, la preparación espiritual es esencial para la misión eficaz. Y vamos a ver 6 indicadores de una iglesia que está preparada para la misión. En esta noche solamente vamos a ver uno de esos indicadores de los 6. Y es el siguiente. Una iglesia preparada para la misión comprende la naturaleza de su misión. Ahí está el primer indicador. ¿Cuándo podemos saber que una iglesia está preparada para la misión? ¿Cómo podemos identificar a una iglesia que está preparada para la misión? Cuando esta iglesia, ¿qué? Comprende la naturaleza de su misión. Hay una misión, ¿verdad que sí? Tenemos una misión como iglesia, ¿sí o no? Tenemos una misión como iglesia. Pero ¿cuál es esta misión? ¿Cuál es la naturaleza, el carácter de la misión de la iglesia? Bueno, en los versículos 1 y 2 encontramos el carácter, la naturaleza, el tipo de misión a la que el Señor nos ha llamado. Vamos a leer una vez más los versículos 1 y 2. Dice Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En esos 2 versículos aparece que la misión de la iglesia tiene una naturaleza doble. Dice el texto que cuando Lucas escribió a Teófilo, que fue el principal destinatario del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, cuando él comenzó a escribir Hechos, dice que él había escrito un primer tratado. Cuando habla de tratado, no se refiere a esos trataditos
de predicación del Evangelio que uno entrega a los inconversos para que tenga una idea de lo que es el Evangelio. Tratado es como el primer escrito, la primera obra compuesta por Lucas. Y dice Lucas, en ese primer tratado que se está refiriendo al Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, es el primer tratado al que Lucas se refiere aquí en el versículo número 1. En ese Evangelio, dice él habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Entonces, eso nos indica la doble naturaleza de la misión cristiana. Cristo tuvo una misión en el mundo, ¿sí o no? ¿Quién le dio esta misión a Cristo? Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, esta misión, dice Lucas, contiene esencialmente dos cosas. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. ¿Lo ven? Lo que Jesús hizo y lo que Él enseñó. Y cuando uno va al Evangelio según San Lucas, pero también cuando uno va al Evangelio según San Mateo, y cuando uno va al Evangelio según San Marcos, y cuando uno lee el Evangelio según San Juan, es lo mismo. Los 4 evangelios tratan acerca de lo que Jesús hizo y lo que Él enseñó. Por ejemplo, lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? De acuerdo a los evangelios. Hizo milagros, ¿como cuáles? Levantó a Lázaro de entre los muertos. Estuvo en la boda de Caná de Galilea y multiplicó el vino. Dio alimentación en 2 ocasiones a miles de personas, multiplicando los panes y los peces. ¿Qué más? La resurrección de la hija de Jairo, los ciegos, los leprosos curados, caminó sobre las aguas. Todo eso es parte de lo que Jesús hizo. Pero la mayor obra es su obra redentora, su obra de salvación en la pasión, muerte y resurrección de Él. Entonces, esa fue parte de su misión. Y el centro de la misión fue la cruz y la resurrección de entre los muertos para pagar el precio de nuestros pecados y darnos la vida que viene de Dios. Pero también lo que Jesús enseñó. En el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, encontramos 5 bloques de enseñanza de Cristo. Mateo como que agrupa las principales enseñanzas de Cristo en 5 grandes bloques. Por ejemplo, capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo tiene que ver con el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Luego en el capítulo 10 tenemos un discurso que tiene que ver con la misión que Él encomendó a los apóstoles para que llevaran a cabo en Israel. Capítulo 13 tiene que ver con las parábolas de los misterios del reino de los cielos. Capítulo número 18 tiene que ver con la vida de la iglesia, especialmente en el contexto de la disciplina. En el capítulo número 23 tenemos el discurso que tiene que ver con los ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y en los capítulos 24 y 25 tenemos el discurso del Señor Jesucristo en el sermón, en el Monte de los Olivos.
en el Monte de los Olivos, cuyo discurso trata acerca de su segunda venida. Pero hay muchas más enseñanzas. Muy bien, exactamente. Hay una gran cantidad de enseñanzas a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de ilustraciones, etcétera, etcétera. Dice Lucas, él fue enviado con una misión. Y esa misión se resume en dos cosas: los hechos de Cristo y las enseñanzas de Cristo. ¿Dadas por quién? Por Dios el Padre. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero ¿cómo sigue diciendo Lucas? Vamos a Hechos, capítulo 1. Hay algo que me llama la atención, y no sé si a usted también le llama la atención, pero como ustedes son una gente inteligente, yo diría que la iglesia más inteligente, ¿verdad? Miren lo que dice Lucas en el versículo número 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué? Comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una continuación de esas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora yo me pregunto, ¿dónde y cuándo el Señor continuó haciendo y enseñando? Exactamente, en el libro de los Hechos, Hechos es un relato de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando desde el cielo a través de los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Yo sabía, ustedes son gente inteligente. ¿Qué les parece? Y eso significa que todavía el Señor sigue obrando y hablando, porque la iglesia es la expresión de esa misión. ¿Ustedes han entendido? En otras palabras, la misión de Cristo no terminó cuando Él se fue al cielo, sino que la misión de Cristo continúa después que Él se fue al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y continúa a través de nosotros, a través de su iglesia, a través de los apóstoles en aquel tiempo y de todos los hermanos que llevaron a cabo la obra de Dios, pero también de todas las iglesias locales. Y hay que estar claros, amados hermanos, en cuanto a esa misión que tenemos como iglesia. ¿Eso no le da gozo a usted? Óigame, a través del Templo Bíblico Montellano, Cristo continúa haciendo y enseñando lo que Él quiere como parte de la misión. Pero a través de las iglesias hermanas, pentecostales, bautistas, entre otras, el Señor se sigue manifestando. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y esa es la naturaleza, la doble naturaleza de la misión de la iglesia. Voy a citar a dos grandes maestros de la palabra de Dios que dicen algo acerca de esto. Dice un hermano llamado Howard Marshall que la teología del Nuevo Testamento, teología aquí es doctrina, la doctrina del Nuevo Testamento es en esencia teología misionera. ¿Cómo es esa teología? Teología misionera, es decir, doctrina misionera. Con esto queremos decir que los documentos, es decir, los libros del Nuevo Testamento, nacen como resultado de una misión en dos partes. En primer lugar, tenemos la misión de Jesús, enviado por Dios para inaugurar su reino con las bendiciones que conlleva para quienes son llamados. Después viene la misión de sus seguidores,
llamados a continuar su obra, proclamándole Señor y Salvador e invitando a las naciones a la fe y al subsiguiente compromiso con Él. Otro escritor dice lo siguiente: así, Hechos, el libro de los Hechos, se presenta como la continuación de la historia de Jesús del Evangelio de Lucas y resalta la continuidad entre lo que había comenzado en el ministerio terrenal de Jesús y la iglesia cristiana, iniciada por la instrucción a los apóstoles de Cristo resucitado mediante el Espíritu Santo. En resumen, la misión de la iglesia es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Que Cristo es el centro. Porque ¿cómo es que dice Lucas? Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús sigue haciendo y enseñando a través de su iglesia en el poder del Espíritu Santo lo que es la misión de la iglesia. ¿Estamos claros hasta ahora? Ahora, la iglesia primitiva llevó a cabo, entendió la naturaleza de su misión. Y consciente de su llamado, los apóstoles, el apóstol Pablo, Esteban, Felipe, Timoteo, Silas y muchos hermanos más anónimos que no se mencionan por nombre, llevaron a cabo esa misión. Y las iglesias también llevaron a cabo la gran comisión. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones, algunos beneficios que nosotros podemos disfrutar y que podemos tener y que tenemos como iglesia al comprender la naturaleza de nuestra misión. ¿Estamos claros ya en cuanto a cuál es la naturaleza de nuestra misión, verdad que sí? Ya lo sabemos. ¿Cuál es la naturaleza de esa misión? Ok, Cristo sigue a través nuestro, obrando y hablando, enseñando, diciendo. Lo hace a través de los pastores, lo hace a través de los predicadores, lo hace a través de cada miembro de la iglesia, a través de los dones espirituales que usted tiene, a través de los ministerios que usted tiene, a través de las cosas que le gusta hacer en la obra de Dios, no necesariamente aquí en el culto, porque son pocos los que participan de manera activa en un culto, sino afuera. A Ramón le encanta predicar el evangelio motoconchando, y eso es parte del don que Dios le ha dado. Y hay muchos hermanos más que tienen otras habilidades. Bueno, pues fíjese, el Señor Jesucristo está actuando a través de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, cada vez que hacemos esto. Y cuando estamos reunidos como iglesia, Él sigue ¿qué? Obrando y enseñándonos. Así de sencillo. ¿Cuáles bendiciones nosotros como iglesia tenemos al comprender la naturaleza de la misión? En primer lugar, al comprender la naturaleza de la misión, de nuestra misión, esto promueve la pasión por la misión. La pasión por la misión. Cuando hablamos de misión, yo creo que usted se quite de la mente los misioneros solamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos ¿qué? Todos somos misioneros. Todos tenemos una misión. Aquí no hay nadie, ningún evangélico deja de tener una misión. Hay misioneros a tiempo completo, pero todos tenemos una misión. Y al se incentiva. La pasión se incentiva. Como les preguntaba, ¿no nos da gozo saber que Cristo actúa a través tuyo y puede hablar a través tuyo también?
y lo hace a través de su iglesia. ¿Qué debe encender eso en nuestros corazones? La pasión, el gozo, la alegría, el impulso, la energía espiritual. Pero también, al comprender la naturaleza de esta misión, esto nos da sentido de seguridad. ¿Qué nos da? Sentido de seguridad. ¿Por qué? Bueno, usted no va a estar inventando, yo no voy a estar inventando, yo no me voy a inventar el agua tibia y el hilo negro. Sencillamente vamos a hacer lo que ya Dios nos ha dicho que hagamos. Estamos conscientes de que tenemos una misión y por lo tanto, al tener conciencia de la misión que tenemos, eso nos da seguridad. Nos da seguridad. En tercer lugar, otra bendición, nos ayuda a encarnar el mensaje que proclamamos con hechos. La naturaleza de la misión es doble. ¿Cuál es la primera? Hechos y enseñanza. Actos y mensaje. Entonces, el mensaje debe ir acompañado de hechos. ¿Para qué? Para abrir el camino para que la gente no creyente pueda ver de manera palpable la realidad del mensaje que predicamos. Y también los hermanos lo puedan ver. ¿Hemos entendido esto? Nos ayuda a encarnar el mensaje con hechos. Cuando usted va a visitar a un hermano enfermo y ora por él, no solamente le lleva un mensaje, su presencia misma es parte del mensaje, porque él puede ver reflejado a través suyo el amor de Dios y el cuidado de la iglesia. Esta comprensión de la naturaleza de la misión incentiva la unidad de la iglesia, o debe incentivar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos claros de cuál es nuestra misión. Y entonces, si estamos claros cuál es nuestra misión, ¿qué tenemos que hacer? Todos debemos ¿qué? Girar en torno a esa misión. Sencillo. Y por último, al comprender la naturaleza de la misión, esto contribuye a alinear los diversos ministerios y el programa de la iglesia local. Así que el programa de la iglesia se va a basar o va a girar en torno a esa misión. Y cada ministerio se va a enfocar en esa misión, la misión que Dios nos ha trazado. Ya sea el Colegio Evangélico Adonai, con las clases que imparte a los estudiantes, ya sea el ministerio de CDI, que ayuda a niños pobres de nuestra comunidad, de nuestras comunidades, ya sea el ministerio de damas, tan importante, ya sea el ministerio de jóvenes, el ministerio de jazz, o cualquier otro ministerio. Al comprender cuál es su misión, que es una sola para todos los ministerios, entonces todos los ministerios se deben alinear y deben de girar en torno a esa misión. Las expresiones, las manifestaciones de cada ministerio va a ser en cierta manera diferente. Porque, ¿qué es lo que hace un colegio? Enseñar materias, matemáticas, ciencias naturales, entre otras. Pero les va a dar a cada materia un sentido que enfoca esas materias
al Evangelio de Cristo. Y de la misma manera también el ministerio de los jóvenes, que debe ser dinámico, que debe incluir, yo sé que debe incluir muchas cosas que sean divertidas para la juventud, pero no deben olvidarse los jóvenes de que ellos también forman parte o tienen una misión como tienen los demás. Y que el fin no es divertirse sanamente, aunque eso es bueno, sino el fin es estar cada día más capacitados para hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Al igual que las hermanas, los caballeros, el ministerio de parejas, el ministerio de la predicación, el ministerio pastoral, etcétera, etcétera. Pues ahí hemos visto el primer indicador de una iglesia preparada para la misión. ¿Cuál es ese primer indicador? Una iglesia preparada para la misión. ¿Qué comprende? La naturaleza de su misión. La naturaleza de su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misma, en cierta forma, la misma que tuvo Cristo. Porque es lo que Cristo continúa haciendo por medio de nosotros, por medio de cada miembro de la iglesia, por medio de cada ministerio de la iglesia local. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Así que ahí tenemos el primer indicador. Luego en otras ocasiones nos vamos a dedicar a hablar de otros indicadores, si así es la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga.